Gabriela Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Perito informático judicial que nos va a poner un poco sobre varias cuestiones que tenemos pendientes de las últimas dos elecciones, principalmente que hemos tenido en España. Como primera pregunta, Gabriel, me gustaría que nos explicara para que la gente entienda cómo funcionáis, qué es lo que hacéis en esas auditorías de las elecciones. Bueno, yo soy además, buenos días, gracias por la invitación, Salvador. Bueno, yo además soy perito en informática forense. Lo que hacemos es acreditar ante los tribunales, pues todos los hechos tecnológicos que tengan que ser probados ante un tribunal. En este caso, como también soy auditor de sistemas, pues también me dedico a la auditoría de los sistemas electorales. Estoy especializado en la auditoría de sistemas electorales que me ha tocado auditar en muchos otros países, como el caso de Brasil, México, Panamá y bueno, y ahora en España, ¿no? Lo que pasa es que no me dejan en España, esa es la cuestión. Ese es el problema, Salvador, que todos los demás países están interesados en verificar la integridad de su sistema, menos en España. No, no lo entiendo por qué. Y realmente es un sistema que tiene que ser revisado porque jamás ha sido auditado. Es el único país en Europa que jamás el proceso electoral ha sido auditado en su integridad. Solamente constan unas auditorías más bien teóricas por parte del Centro Criptológico Nacional sobre la empresa Indra, pero claro, la empresa Indra es una empresa particular que no es parte integrante, aunque sí lo es del sistema electoral, pero realmente no es parte integrante, no es la parte nuclear del sistema Ujú. electoral. Entonces, bueno, estamos intentando eso, que nos dejen las autoridades españolas auditar los sistemas, acceder a las actas y bueno, estamos encontrando muchísimos impedimentos en este aspecto, ¿no? Bueno, de hecho, en estos últimos días parece que habían tenido la negación por parte de las autoridades competentes en algo que es público de las actas de poder tener acceso a ellas, se lo han negado. Algo increíble. Efectivamente, sí, y no entendemos por qué, porque por ejemplo nos han sí permitido del escrutinio popular. Esto es una iniciativa que está haciendo el Observatorio por la Transparencia Electoral, que es una entidad que tiene mucha experiencia en esta cuestión, lleva años intentando eso, hacerlo el escrutinio popular, es decir, ya que las juntas electorales provinciales del escrutinio se niegan a sumar todas y cada una de las actas, que es lo que obliga la ley, y esto ya está demostrado porque ellos además en el caso, por ejemplo, de la Junta Electoral de Sevilla, ha admitido que ellos realmente no suman las actas y este año el criterio diferenciador fue precisamente captar en vídeo y en audio a estos funcionarios electorales confesando que ellos realmente utilizan las cifras que le da el sistema, en este caso el Ministerio del Interior a través de las aplicaciones de Indra. Es decir, que ellos realmente Bueno, está probado claramente que no hacen el escrutinio. Y bueno, por el lo que me estás observatorio. diciendo, eso es totalmente ilegal, por lo cual ni las propias elecciones serían viables, o sea, no serían buenas, por decirlo de alguna manera, puesto que si no se hace un escrutinio, al final el conteo lo hace el Ministerio del Exterior. ¿Y cómo hace ese conteo el Ministerio del Exterior si no se encuentran las actas? Y además, Salvador, lo hacen con, con unos datos que no están validados, que son los datos provisionales. Ya lo ha dicho reiteradamente la Junta Electoral Central, que esos datos que se recogen el domingo por parte del funcionario de la Administración con la tablet de Indra para transmitir al centro de datos del Ministerio del Interior para que los domingos por la noche nosotros podamos saber cómo ha ido la votación, esos datos no son válidos, no están validados porque nadie vigila qué es lo que transmite el funcionario de la Administración. Esos datos que se transmiten sin el aval del presidente o presidenta de la mesa y puede transmitir lo que quiera, básicamente. Entonces, evidentemente, si se utilizan estos datos que no están validados para un resultado definitivo, pues es totalmente contrario a la ley. Eso, la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Sí. Electoral General, especifica claramente que deben sumarse todas y cada una de las actas. Y lo que hacen es cotejar. Y cotejar digamos, tampoco es válido, Salvador, porque lo que hacen es cotejar con las actas, bueno, cuánto a tal partido, cuánto dato ha tenido. Bueno, perfecto, cotejamos cada dato de cada, los votos de cada partido. Y eso tampoco es válido porque tampoco es sumar. Cotejar no es sumar todas y cada una de las actas, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre, por ejemplo, si yo le hago a usted,
cuatro facturas, ¿no? Y le digo, bueno, pues mire, por los servicios prestados de mantenimiento de su web, tenemos una factura de 250 euros, otra de 150, otra de 80 y otra de 50. Esas cuatro facturas, yo le digo, ¿usted las tiene usted la factura? Y usted me dice, sí, efectivamente, mire, aquí de facturas 250, 150, 80 y 50. Y yo le digo, perfecto, pues hágame la transferencia por los 630 euros las cuatro facturas y así yo ya cierro la contabilidad. Si usted no suma esas facturas, no se está dando cuenta que yo ahí le estoy robando 100 euros, porque esas cuatro facturas en realidad suman 530. Usted se ha fiado de esa suma total que yo le digo, hágame la transferencia. Con el tema electoral pasa lo mismo. Si nosotros cotejamos y no sumamos, la suma puede ser cualquier cosa. Es más, podemos introducir un algoritmo en favor de un partido y en desmedro de otro y nunca nos daríamos cuenta. ¿Por qué nos daremos cuenta? Porque el código fuente también que utiliza el Ministerio del Interior para estos menesteres es secreto. Y es el único país del mundo en el cual el código fuente esto es secreto porque hemos sabido en las Es elecciones que, de Argentina, por perdóname, ejemplo, Gabriel, pero lo que nos sí. estás diciendo es gravísimo. Es decir, el Ministerio del Interior es el que da los datos, que no sabemos en este caso de dónde los saca, sin haber hecho el conteo de las actas. O sea, eso es imposible. Y además se puede hacer perfectamente, como estamos muy reciente el caso de Argentina, en Argentina transmiten los datos y además la foto también de lo que ellos llaman el telegrama, que sería básicamente lo que nosotros tenemos como acta de sesión o acta de Sí. escrutinio, pues ellos también fotografían y lo ponen a disposición de la ciudadanía. En España estamos peor que Argentina porque no nos dan esos datos, son secretos. Y lo que es peor, como se utilizan para el escrutinio general, no están validados. Nosotros decimos claramente que todos estos diputados que están ahora mismo en el Congreso no están legitimados porque están allí habiéndose transgredido la ley de régimen electoral general y por Claro. tanto no es legítimo, ¿no? Esa proclamación de los candidatos. ¿Qué casos más graves habéis encontrado de irregularidades a nivel nacional? Bueno, gracias a esta iniciativa del Observatorio por la Transparencia Electoral y gracias a que el escrutinio popular nos facilita ese acceso en los sitios que nos han dejado, que únicamente nos han dejado en Pontevedra, en Ávila, en Galicia y en Navarra. Esos son los únicos sitios. De repente alguien ha dado una orden, no se sabe qué ha pasado. Y a partir de un momento determinado que nosotros hemos llegado a la ciudadanía con nuestro mensaje, inmediatamente cuando también Marlaska ha salido hace un par de semanas a quejarse por nuestro trabajo de investigación, en ocasión de la Casa de América, hacer ese acto por la desinformación, ha calificado de desinformación nuestro trabajo, que es un trabajo hecho con pruebas y con los propios datos oficiales y la foto de las actas Tenemos públicas. experiencia en eso. De hecho, también hemos hecho publicaciones de vídeos que nos han llegado de los ciudadanos sobre las elecciones y automáticamente han sido eliminados de nuestras redes sociales. Es decir, que sabemos también que no está pasando exactamente lo mismo, por denunciar este tipo de cuestiones. Pues lo que ha pasado, Salvador, es que las juntas electorales provinciales de repente ya no nos están dejando acceder al fotografiado de las actas con las excusas más peregrinas, siendo que tienen orden de la Junta Electoral Central. Cuidado, que hay una circular que nosotros hemos Ujú. tenido acceso, nos la ha facilitado la Junta Electoral de Cádiz, la Junta Electoral Provincial de Cádiz, nos facilitó ese correo que envió la Junta Electoral Central a todas las juntas electorales diciendo que tienen que darnos acceso, ¿eh? O sea, que están desobedeciendo frontalmente una disposición directa de la Junta Electoral Central. Así que, bueno, no sabemos por qué. De repente en Sevilla no nos permiten acceder a las actas, Córdoba tampoco, en Málaga tampoco, incluso con el apoyo de todos los partidos políticos. O sea, los partidos políticos apoyaron a la Junta Electoral para denegarnos el acceso. Todos los partidos políticos no quieren que accedamos nosotros a esta información. ¿Por qué los partidos Los políticos no propios quieren? partidos políticos involucrados que pueden ser perjudicados no han querido que se acceda a esos actos. No, además consta expresamente en la resolución de la Junta Electoral Provincial de Málaga, haciendo referencia a esta específica cuestión. Dice que los partidos políticos todos se han negado a que los ciudadanos podamos acceder a estas actas, ellos expresamente. Entonces, yo no sé si es por un tema de que no les califiquen de trumpistas o todo este tema del relato que también tiene Sí. mucha fuerza y que es cierto
que hay partidos, lo de la izquierda sobre todo, que tienen mucha más fuerza a nivel comunicativa y lo hacen mucho mejor que los partidos de la oposición y en este aspecto están como muy acobardados porque les digan trumpistas o todo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, como tú dices, ¿no? Hay partidos que han sido perjudicados y ahora contesto la pregunta directa de lo que hemos encontrado. En Ávila, por ejemplo, yo que he ido a fotografiar, he ido a ayudar ahí a los ciudadanos también a hacer este trabajo, pues nos hemos encontrado en un caso claro de una mesa que le roban a Vox 10 votos que desaparecen directamente, ¿no? Muchas irregularidades también de otras muchísimas mesas sin ningún acta de escrutinio ni acta de sesión, nada, no sabemos eso. Yo por lo menos me he encontrado con más de 2000 solamente de los que yo he fotografiado, ¿eh? Sin ningún acta y no sabemos a qué partido han ido esos votos. Esa es la verdad, ¿no? Entonces es realmente preocupante porque nos hemos encontrado, sí, con estas irregularidades, realmente en un sobre que tienen que estar el listado del censo electoral de los partidos, de los ciudadanos que han votado, marcados, esto sabemos cuando vamos a votar que marcan y tachan, digamos, el ciudadano, tiene que estar esa lista en el sobre, tiene que estar el acta de constitución de la mesa, de quiénes son los apoderados, presidentes y vocales, tiene que estar el acta de escrutinio y el acta de sesión. El acta de escrutinio es la que se exhibe fuera del local, ¿no? Al finalizar el escrutinio de la mesa. El acta de sesión, que es la que se tiene en cuenta para el escrutinio general, y bueno, y cualquier tipo de incidencia que tengan los partidos y demás, ¿no? En este caso, no hemos encontrado con nada, o sea, son un sobre solamente con el listado de todos los ciudadanos que han votado y ni una sola documentación de cómo ha sido el escrutinio. Esto realmente es gravísimo porque no Lo sabemos que estás esos diciendo es ciudadanos. absolutamente muy grave, de que se haga en unas elecciones. O sea, que creo que es un tema gravísimo lo que nos estás explicando. Y además lo tenemos acreditado, esto todo con fotografías, por supuestísimo. Lo que nosotros queremos hacer es acreditar, es poner el foco en que es necesario revisar todos estos procesos, que haya realmente un organismo competente y responsable que se preocupe por esta cuestión. Pues no es posible que 2000 y pico de ciudadanos no sabemos su voto a qué ha ido. O sea, la gente va con su elección el domingo, con su sobre, va a votar y demás. Y realmente a partir del momento que mete ese sobre en la urna, ya ahí no se sabe qué pasa. Y esto es muy grave, Salvador, porque no es posible engañar así a la ciudadanía con este mantra que se repite, no, que el Porque sistema estamos es hablando seguro. que parecen que 2000 votos son muy pocos, pero por ejemplo en el voto cero, por unos 1000 y pico de votos, ha habido un cambio con un diputado del PP, por ejemplo. Es decir, que aparte, por lo que nos estás explicando, esta suma de una zona de 2000 puede ser multiplicado por muchos más, puesto que esto está pasando a nivel nacional, por lo que estamos entendiendo. Sí, efectivamente. Y bueno, muy bien tu comentario, porque realmente en Ávila incluso esos 2000 votos tienen mucha Claro. más importancia, porque 1200 dentro de lo que es la circunscripción de Madrid, que constaba de millones de votantes, pues en realidad en Ávila tiene mucha más influencia. Nos hemos encontrado también con sobres cerrados. Es decir, los sobres, cuando se termina el domingo la votación, se cierran y los presidentes y vocales firman en la solapa a modo, digamos, Sí, bueno, de precinto. exactamente, de precinto del sobre, porque si se abre, ya lógicamente esa firma se rompe y bueno, es un poco la cadena de custodia del sobre. Nos hemos encontrado con esos, con muchos sobres cerrados y esto lo tenemos documentado. Quiere decir que ni se han tenido en cuenta para el escrutinio general. Realmente la Junta Electoral Provincial de Ávila no abrió estos sobres. Entonces, Directamente ha en qué se cogido, han basado, en qué actas que se ha eh, contado, se, en el resumen de ellos? se han basado en los datos provisionales del Ministerio del Interior, que son datos que no están validados. Pues los han cogido de ahí directamente, de los datos provisionales. O sea, de los datos Impresionante. que haya transmitido el funcionario de administración, vaya a saber qué ha transmitido, porque eso, como digo, reitero, no está vigilado. ¿Qué es lo que transmiten ellos? No está vigilado. Esos datos. Puede perfectamente agregar votos a un partido, quitarle otro, como ha pasado, por ejemplo, en Melilla. Otra vez que en Melilla hemos visto que a través del escrutinio general, cuando se hizo el escrutinio general, se recuperaron una cantidad de votos impresionantes a Vox que se habían indebidamente agregado a sumar, ¿no? Es decir,
El baile de los votos estamos viendo que es siempre en ese mismo sentido. Se le quitan a Vox y se le suman a Sumar o cosas así. O entre, depende también del poder territorial y la implementación territorial que tengan. A veces también entre PP y PSOE hay ese tipo de, lamentablemente, de irregularidades, ¿no? Lo que me llama mucho la atención de todo lo que nos estás explicando es que en este caso, por ejemplo, PP y Vox, que serían los perjudicados, que podían haber tenido muchas más opciones de gobernar, que no se hayan movido en hacer una reclamación judicial o haber hecho algún tipo de movimiento para aclarar todas estas situaciones tan graves. Bueno, sí lo hizo un apoderado de Vox, el apoderado de Vox en Burgos sí que hizo, sí que fue el único de todos los apoderados, fue el único que realmente se ha movido por arrojar luz y taquígrafo sobre esta cuestión, ¿no? Él denunció, él observó que no se hacía el escrutinio, él observó que se hacía inadecuadamente el conteo de los votos y demás, y entonces lo denunció y luego recurrió ante la Junta Electoral Central y lamentablemente le rechazaron el recurso. Así que, bueno, es el único, este apoderado de Vox en Burgos, el único que ha suscitado, perdón, ha suscitado esta cuestión, ¿no? El único que se ha preocupado, ¿no? Por esta cuestión. ¿Crees que tiene que ver algo también ese comportamiento negativo por parte de los jueces que controlan todo esto, en el nivel de control que tiene el actual gobierno sobre los jueces? Porque, como te decía fuera de cámara, nosotros estamos denunciando corrupción judicial, desgraciadamente la hay, la existe, y estamos siendo muy represaliados por este motivo. ¿Crees que también el gobierno ha acomodado muchos de sus jueces en esas zonas para evitar que se hagan ese tipo de investigaciones y que todos los recursos vayan al archivo, prácticamente todos? Bueno, no creo que específicamente sea este gobierno, porque esto se está haciendo gobierno tras gobierno. El gobierno PP también se ha actuado de la misma forma. Ninguno de los gobiernos, tanto ni de PP ni de PSOE, ha querido cambiar este sistema o ha querido realmente hacerlo íntegro. Entonces, parecería que hay ahí como una pequeña cláusula o acuerdo entre los partidos de gobierno como para hacer uso de esta cláusula cuando ellos quieran, ¿no? No lo sé, realmente nosotros trabajamos de manera completamente apartidista en esta cuestión, no estamos Eh, apoyando ni atacando a ningún partido en general, lo que sí queremos es que las elecciones sean realmente íntegras, que se respete la voluntad popular, cualquiera esta sea, da igual, nosotros no nos preocupamos porque en una mesa haya un voto u otro de un partido, realmente estamos observando, intentando imparcialmente observar estas elecciones. Es cierto que es difícil también, Salvador, porque específicamente de este gobierno sí que estamos recibiendo muchísimos ataques. Como tú comentas, nosotros también, a mí me ha venido inspección de Hacienda, nos están censurando las publicaciones. Claro. Cuando salió Marlaska, Robles y Bolaños, los tres ministros, también a hablar sobre nuestro trabajo, también hemos recibido muchísimos ataques de reputación, de invenciones, de bulos. Sí. De mí han dicho que no era ni siquiera perito, que han sacado también de que estaba financiado o apoyado por el Yunque. Siempre sacan lo del Yunque a cada rato, ¿no? Sí, sí. Que no tengo ni idea ni qué era. Tuve el otro día mirando en el Yunque y he visto sí que es una organización así de ultracatólica, pero vamos, yo ni siquiera soy católico, o sea que ni me aceptarían, ¿no? Entonces, bueno, estos ataques reputacionales también estamos viendo que estamos llegando arriba, ¿no? Con nuestras reivindicaciones, que es sencillamente la transparencia electoral, es que aquí no hay no una motivación con Claro, nuestro... pero lo que estamos hablando ahora mismo, digamos que los jueces archivan todo el intento de investigación, no se tiene acceso a las actas, algo que no es que es ilegal porque deberían de ser públicas. En este caso, ¿dónde podría acudir un ciudadano si quisiera denunciar unas elecciones irregulares? ¿Dónde acudiríamos? Bueno, los ciudadanos no tenemos en la ley competencia alguna para protestar por este tema. O sea, esto realmente es gravísimo la ley en este aspecto porque únicamente deja en los partidos, deposita en los partidos el interés electoral. A los ciudadanos no se nos permite
hacer ningún tipo de denuncia directa, o sea, de impugnación de las elecciones, ¿no? Tendríamos que hacerlo a partir de manera indirecta, pero vamos, eso ni hablar, no lo vamos a lograr, vamos, en la vida, ¿no? Porque realmente tendría que ser una declaración muy fuerte del Tribunal Supremo o del Constitucional, y ya sabemos que de esos Y lados, bueno, por ese lado no eso, vamos a lograr nada, ¿no? ahí Sánchez tiene buena mano y buenos amigos. Exacto. Otra pregunta Ent- que quería hacer es mm. porque hemos visto diferentes vídeos donde no se han hecho el conteo de los votos y sin embargo ha llegado un trabajador de Indra con su listado, que no sabemos tampoco de dónde ha sacado ese escrutinio, y la mesa ha tomado los datos de Indra sin contar ni siquiera de sobre. ¿Eso os lo habéis encontrado vosotros también en algún sitio? Sí, sí, en concreto en Granada además, en concreto tenemos eso verificado y probado audiovisualmente, viendo en ese momento cómo el funcionario de Indra en el escrutinio general, que no tiene que estar ahí, cuidado, eso no tiene competencias, está ahí de una manera completamente ilegal. Se le ha dotado a los funcionarios de Indra en el escrutinio general del estatus de funcionarios electorales y esto es completamente ilegal. La LOREG no contempla, es más, prohíbe y excluye que ciudadanos particulares estén implicados en el escrutinio general. Y el técnico de Indra es un ciudadano particular, un técnico que no tiene que estar allí. Lo que pasa que el Ministerio del Interior le dota de esas funciones completamente alegales, extralimitándose en lo que dice la ley, y aquí estamos ahí ante una usurpación de funciones. Esto sí que se va a denunciar, porque esto sí que es grave, y en la hoja de encargo, en este pliego que se le da a Indra del Mar, parte del Ministerio del Interior, dice que van a tener ese estatus de usuarios de la aplicación infoelectoral, y lo tenemos realmente grabados, pillándole. Alterando gravemente las cifras del escrutinio, haciendo anotaciones en lo que tiene que ver con las incidencias, y en un caso específico que tú comentas, ahí ellos alteran un acta porque dice que se habían saltado unos renglones en el Claro, acta del escrutinio perdona, Gabriel, y toman los volvemos a lo datos mismo. provisionales. Mm. Volvemos a lo mismo. Entonces, igual que el Ministerio del Interior, ¿de dónde sacan esos datos Indra si no se están haciendo el conteo de los votos? Es que eso ya es muy llamativo eso. Son los datos provisionales, ellos dicen que son los datos provisionales y además los pone en esa incidencia, los pone y lo tenemos ahí captado por cámara, ¿eh? Porque se da la particularidad que en Granada es cierto que cada Junta Electoral Provincial hace el escrutinio como le da la gana, pero en el caso de Granada la verdad que está muy bien porque hay una televisión conectada a la aplicación electoral y la gente puede ver cómo Ujú. va eso yendo. O sea que bueno, eso es un ejercicio de transparencia magnífico, pero bueno, en este caso nos sirve a nosotros como prueba y evidentemente no lo van a hacer más. A partir del momento que denunciemos, eso no lo van a hacer más, porque por cada denuncia no es que aumente la transparencia, al contrario, decae, cada vez es más oscuro, cada vez ocultan más cosas. Este es el Claro, pero problema. es que también hay un conflicto de intereses, puesto que en el caso de Indra, sus dirigentes actuales, Pedro Sánchez, ha colocado a muchos del Partido Socialista, por lo cual hay un conflicto de intereses también, por el cual hasta qué punto es válido el conteo de Indra. Claro, bueno, esto es otra de las cosas que realmente estamos poniendo el foco. Además, es una empresa con severas irregularidades en otros países. Ha sido denunciado también en Colombia, tuvo que comparecer porque de repente hicieron aparecer 1 millón de votos de la nada en Colombia. En Argentina lo hemos visto, de repente Sí. también el ministro Massa, candidato oficialista, apareció también con 1 millón de votos. Bueno, en España también, ahora Sí, que en lo España digo, también, en España también llamativo que apareció con 970.000 votos más del 28M al 23J, el candidato Pedro Sánchez. Así que bueno, no solamente por estas cuestiones, sino también porque ha sido condenada por fraude y corrupción. Ha sido recientemente condenada por la Audiencia Nacional. Le han puesto una multa de 13,5 millones de euros por formar parte de un cártel de la informática. Es decir, es un cártel, es una empresa corrupta, es una empresa realmente de fraude que estaba estafando al Estado. Y esta es la paradoja, Salvador, lo que tú bien dices, que Indra está participado en un 28% por la SEPI, por esa sociedad de participación, ¿verdad? Que es del Estado, y
A pesar de estar un 28%, que es mayoritario, además el accionariado más mayoritario dentro de Indra, se estafa, digamos, del Estado a sí mismo, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué una empresa así se estafa, digamos, participada por el Estado, estafa al Estado y qué intereses hay y dónde va ese dinero estafado y bueno, son muchas interrogantes. Indra La no otra puede pregunta estar. en el caso de Indra sería si alguien controla Indra, qué software utiliza, si alguien controla a esos funcionarios en esos conteos que hacen, cómo lo hacen, no hay nada de eso, me imagino. Está todo prohibido en el pliego, en el pliego del que se le encarga ese recuento provisional. Cuidado, que además es que este es otro de los fraudes que comete ahí el Ministerio del Interior, dotando a Indra, además, no solamente de hacer el escrutinio provisional para esos datos provisionales, que eso sí viene en la LOREG. La LOREG sí que dice el artículo 98, creo recordar, dice específicamente que el gobierno tiene que dar esos datos provisionales. Bien. Lo que pasa que después, como digo, como he dicho antes, le dota también de poderes para participar en el escrutinio general y lo que pasa es que le da ese secretismo. El propio Ministerio del Interior dice que el código fuente no puede ser auditado, que tiene que ser secreto. Todo esto es como muy misterioso y Es muy un secreto. auténtico fraude e ilegal. O sea, en unas elecciones sobre todo lo que tiene que haber es transparencia. Ese ocultismo da mucho que pensar de que los resultados que hemos tenido no son los verdaderos. Además, desobedece frontalmente las recomendaciones que ha hecho el Parlamento Europeo este mismo año, en junio, proscribiendo toda injerencia electoral y dice que los procesos deben ser auditados, tienen que ser participados por la ciudadanía, tienen que ser actualizados. Esto lo ha dicho expresamente el Parlamento Europeo. O sea, realmente está actuando del punto de vista electoral España completamente al contrario de lo que recomienda las autoridades europeas, totalmente al contrario. Y la pregunta es, ¿por qué? Este es el tema, ¿no? ¿Por qué ese secretismo? ¿Por qué si es todo tan transparente y todo no hay ningún problema, no hay ninguna duda de que funcione? ¿Por qué no quieren que veamos realmente cómo funciona, ¿no? Yo la verdad que estoy sorprendido, además asustado, porque claro, por lo que estamos hablando, se pueden haber dado una serie de conteos ilegales o no correctos. Y claro, si me dices que los partidos políticos no hacen nada, te pueden tener un gobierno cualquiera con una falsedad de ese conteo, y entonces aquí donde está la democracia y tendríamos un gobierno no legítimo, de alguna manera. Claro, por eso insistimos tanto nosotros en la integridad electoral, porque si realmente no está garantizado que el Congreso respete esa voluntad popular y realmente sea los diputados que están allí en la cantidad que el pueblo ha votado, da lo mismo ya, pues los programas, la amnistía, la autodeterminación, da lo mismo todo lo demás, porque ya si no se respeta en la cantidad de diputados que tiene que estar allí, si se altera artificialmente esta cantidad, evidentemente es una barbaridad, ¿no? Y además tenemos pruebas realmente de injerencias incluso extranjeras, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, que es determinante, se está hablando muchísimo de por qué Cataluña es determinante en las políticas de los sucesivos gobiernos, no solamente en este gobierno, ¿eh? Recordemos que en anteriores gobiernos también los acuerdos de investidura también incluían a Cataluña. Es realmente la X en este caso, ¿no? Es desde luego el actor principal en las elecciones por la cuestión de la circunscripción y todo esto, ¿no? Yo Que creo es que, y terrible. perdóname que te interrumpa, no sé si en esta parte, en nuestras investigaciones también, hemos hecho mucho hincapié en el caso de Sofía Puente, la hermana del exalcalde y actual diputado del PSOE, en la cual se encargaba de hacer las nacionalizaciones que, por cierto, algunas presuntamente no han sido muy legales. Y eso ha hecho una nacionalización importante, sobre todo en Cataluña, por lo que hemos podido nosotros investigar. ¿Crees que también esto ha tenido algo que ver en esa cantidad de votos? Por supuesto, ha habido una alteración del censo electoral en base a en las nacionalizaciones express, no solamente dentro de nuestra frontera, sino también en todos los consulados de todo el Sí, país. Lo que ha efectivamente. hecho Sofía Puente ha sido por la por la puerta de atrás de la Ley de Memoria Democrática, las nacionalizaciones por cuestión de las represalias de la guerra Sí. civil y demás, pues extender la nacionalidad a cualquier
descendiente de cualquier español y bueno, realmente ha habido realmente preocupante ahí esas irregularidades porque ha alterado, en el caso de Sofía Puente, la hermana de Oscar Puente, ha realmente alterado, y esto lo reconoce incluso a partir del Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia, por unas denuncias que ha puesto el abogado Guillermo Rocafort también, que ha logrado allí, bueno, suscitar esa contestación por parte del Ministerio de Justicia. Tenemos que aquí apartar, hacer el hincapié que Sofía Puente es dentro del Ministerio de Justicia la Sí. que ha dictado esas instrucciones y por otro lado quien ha hecho las sanciones ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de todos los consulados que también el ministro Álvarez ha emitido una orden, una circular que se niega desde hace meses a entregar. Está obligado por el Consejo de Transparencia, también por una denuncia del abogado Guillermo Rocafort, un gran amigo y luchador también por la transparencia electoral, y se niega el ministro Álvarez a entregar esa circular. La pregunta es, ¿qué dirá esa circular para eso de las nacionalizaciones express? Recordemos que también gracias al Consejo de Transparencia hemos podido saber que España ha alquilado locales únicamente para nacionalizar. Tres locales en Cuba. Tres locales en Cuba. ¿Cómo es posible? ¿Para qué tres locales para nacionalizar? Pero tres, no uno, sino tres. La cantidad Claro. de gente que se ha nacionalizado. Tenemos testimonios de gente, lo que pasa es que no se ha podido realmente probar esto de grabarlo en vídeo ni hacer un testimonio, digamos, adverado, porque lógicamente la trascendencia penal que tendría sería importante, pero hay gente que dice que les daban 50 euros por voto. O sea, nacionalización y voto, 50 euros. No lo tenemos, esto no lo puedo probar, lamentablemente, por eso, porque también estas personas se niegan a firmarlo eso Sí, ante una cámara por las lógicamente. consecuencias penales que tendría, ¿no? Que podrían perder incluso la nacionalidad esa adquirida. Pero tres locales en Cuba es una barbaridad, en México también, en Panamá también. Es decir, ¿para qué se ha querido en año electoral hacer esta cantidad de nacionalizaciones? Solamente en este primer semestre de este año electoral, Salvador, se ha nacionalizado más gente que todo el año pasado, solamente en el periodo electoral. Y entonces esto es grave porque esto es una alteración del censo, evidentemente. Y luego Una esta compra gente de se ha votos. saltándose el procedimiento, porque el procedimiento de nacionalización, recordemos, yo también soy inmigrante nacionalizado, pues tienes que dar, lógicamente, la jura de la Constitución, jurar el Mm. deber de fidelidad al rey, y esto nos consta, estas mismas personas han dicho que a ellos no lo han hecho, lo han hecho firmar, pum, 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 aquí toma los 50 pavos, el voto, o sea, con la nacionalización directamente el voto. Así, tal cual. Y así se ha tramitado, ¿no? Y es lamentable, claro. Es increíble lo que estamos hablando. Más bien que preocupante, da miedo. He visto cómo está el panorama en España. Escuchar todo esto que nos está comentando es de una gravedad extrema. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si los partidos no quieren, en Europa, por mucho que denunciáramos, tampoco tiene, no puede intervenir en este caso en España, con estos casos de corrupción. Bueno, por eso yo estoy haciendo un informe pericial, lo vamos a llevar a la Unión Europea, evidentemente, con todas estas pruebas, lo que estamos diciendo, porque todo lo que decimos siempre tiene que estar apoyado por pruebas. Yo todo lo que digo, salvo esto último de las nacionalizaciones, que realmente no tenemos pruebas y por eso siempre hago este apunte, ¿verdad? Todo lo demás que he dicho en el día de hoy ante tus micrófonos y además todo lo que venimos diciendo desde hace meses, esto siempre está acreditado y está probado, ¿no? Y lamentablemente ya un poco analizándolo ya en plan analista, ¿no? De por qué estos procesos electorales tienen tanto en común lo que pasa en España, lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Argentina. Y es que, claro, esta empresa Indra que está presente en todas las elecciones, el dominador común de todas las elecciones es Indra o sus filiales. Indra trabaja Sí. también o sea, bueno, trabaja aquí en España como industria armamentística justamente para que no se le permita auditar, para que no se audite. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, en Argentina trabaja como Minsait, que es una filial, ¿no? O sea, que está camuflada Sí. a través de una filial. En Colombia también, en Venezuela también. En Venezuela ha trabajado con Smartmatic, que también es una otra empresa muy denunciada por fraude. De hecho, el CEO hizo una conferencia de prensa, el CEO de Smartmatic confesando que habían alterado completamente las cifras de votos finales en caso de Venezuela. Y estamos viendo, Salvador, que hay un continuismo, ¿no? Parecería que donde Indra
actúa, hay un continuismo oficialista, ¿no? En Venezuela, de desde la que entró en izquierda. el año 2000 Mm. Indra, el chavismo jamás perdió ninguna elecciones, ¿no? Lo estamos viendo que puede pasar también con el kirchnerismo en Argentina y puede pasar también con el sanchismo en España, claro. La verdad que me está dejando un poco de piedra, o sea, es que es imposible tanta información de poder asimilar que esto esté pasando en España, la verdad, en un supuesto país democrático, aunque particularmente, y esto es una opinión personal, creo que la democracia en España está muy limitada en los tiempos que corren. Si, bajo tu punto de vista como criterio, como profesional, ¿crees que estas últimas elecciones tendrían validez? Bueno, las elecciones tienen validez, Según, lo que no me tienen refiero, validez es el resultado. según el procedimiento, todo lo que nos estás comentando, el que Indra haga el conteo, que el Ministerio del Interior haga un conteo sin contar votos, o sea, todo este bejunje, ¿se podría dar por válida unas elecciones? No, yo pienso que no, no son válidos. El resultado de las elecciones no refleja la realidad y además estos resultados emanan de un procedimiento completamente opaco, con graves irregularidades. Tenemos también pruebas con respecto al empadronamientos ilegales. 19 ancianos de una residencia han sido empadronados en un solo domicilio, en este caso de Burgos. O sea, hay una alteración con los empadronamientos ilegales en las residencias, abuelos de la residencia, que realmente les quitan el voto, les quitan la posibilidad de votar, los meten en otra circunscripción para que voten en otra circunscripción y la pregunta es si consta o no el voto, porque evidentemente esos abuelos no han podido votar en la mesa que le han puesto en su residencia, en su demarcación, ¿no? Y esto es muy grave también, porque es una alteración clara del censo y en el caso de Burgos tampoco nos permiten acceder a las actas. Nosotros queremos acceder a esas actas a ver si figuran tachados y realmente como que han votado esos ancianos o no. Digamos, son irregularidades multifactoriales, son muchos factores. No Sí, estamos diciendo que ahí alguien haya abierto los votos y lo haya cambiado. No, lo que ha pasado es que son muchos factores que han incidido, han provocado una injerencia electoral. Ha habido injerencias electorales está claramente. claro, está George claro. Soros, por ejemplo, en Cataluña, que lo estaba comentando antes, influyó también con una campaña directa de financiación, que esto está prohibido, No, es que prohibido además que hemos visto, potencias y extranjeras. perdóname, Gabriel, Sí. que hemos visto que en el caso de Cataluña, políticos del Partido Socialista ir a donde había islamistas, iglesias y demás, eh, pidiendo el voto y que son los únicos que iban a dar subvenciones a ellos. O sea, es que hemos llegado a ese punto de descaro, que eso sí lo hemos visto en diferentes vídeos y no pasa nada. Bueno, la consabida compra de votos de manera Sí. directa o indirecta, ¿no? Esto es una compra de votos, lo hemos visto en el 28M, que ahí ya esas investigaciones veían que estaban realmente comprando votos, tanto PP como PSOE, PSOE incluso comprando con droga, ¿eh? Ofrecía drogas, hay varios testimonios que estaba ofreciendo droga a cambio, a toxicómanos a cambio de votos, ¿no? Es decir, que la compra de votos es una realidad innegable. La investigación judicial arrojó en Melilla, en Murcia, en Almería, en Canarias, en varios puntos de España esta compra de votos. Recordemos también en años anteriores esas grabaciones de la Junta de Andalucía cuando estaba presidida por Susana Díaz, que, bueno, había una consejera que decía, oye, conseguir el voto de vuestros familiares, de vuestros vecinos y todo, porque si no el chollo se nos acaba. Eso está grabado incluso hasta ese punto. O sea, se utilizan las instituciones como plataforma electoral y esto es gravísimo. También es otro factor de injerencia electoral porque además este gobierno ha sido el más sancionado por la Junta Electoral Central por utilizar las instituciones como plataforma electoral para pedir el voto. Estamos hablando del secretario de Estado de Memoria Democrática, sancionado en Granada, estaba pidiendo el voto en un acto institucional, estaba pidiendo el voto para el PSOE y para Sumar. El presidente, el gobierno ha sido
sido doblemente sancionado. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un presidente de gobierno es sancionado por utilizar las instituciones del Estado para pedir el voto. Lo ha hecho después de una rueda de prensa, después de una reunión en la Unión Europea, en Bruselas. Ha sido dos veces sancionado. También la ministra Teresa Rivera, la portavoz Isabel Rodríguez también sancionada. Es decir, estamos ante el gobierno más sancionado por estas injerencias electorales. Como decía antes, George Soros financió directamente una campaña a través de la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras pidiendo el voto para la izquierda, y hemos visto que esa campaña sí tuvo resultado porque el PSOE subió muchísimo allí en votos en Cataluña. De hecho, ha sido mayoría ahí en Cataluña. Y bueno, como digo, son muchos factores, es multifactorial, ¿no? Como última pregunta, que no tiene nada que ver con las elecciones, me gustaría conocer la opinión sobre el tema de la amnistía. En el caso de concederla, ¿qué situación se podría dar en España? Porque le estaríamos dando legitimidad al golpe de Estado que se dio en 2017, ¿no? Sin necesidad de un referéndum. Bueno, es ilegal, la amnistía es ilegal. No sé cómo lo van a poder plantear. Hay informaciones de caso de mi amiga la periodista Teresa Gómez que dice que directamente esa ley la está preparando el propio Cándido Conde Pumpido, que es el Sí, magistrado que tiene que realmente revisarla él mismo. Es una cosa, lo del constitucional es gravísimo, realmente. Es gravísimo lo que está ocurriendo ya. Incluso voces desde dentro del Partido Socialista están diciendo que ya es muy descarado todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es increíble que Cándido Conde Pumpido esté preparando ese texto legal que él mismo va a tener que revisar después, ¿no? Porque además es un secreto a voces, porque está preguntando a los otros magistrados progresistas dentro del Tribunal Constitucional algunas dudas jurídicas, y esto se está escuchando hasta en los pasillos, ¿no? Ellos están discutiendo esos sí. términos de la ley en los pasillos del Tribunal Constitucional, y esto es lo que están informando los propios funcionarios de dentro del Tribunal Constitucional. Oye, aquí nosotros aquí dentro de nuestras paredes, dentro de nuestros muros del Tribunal Constitucional, se está preparando la propia ley de amnistía. Es gravísimo esto, Salvador, y bueno, no es constitucional. Yo no sé cómo van a poder retorcer la Constitución, no obstante lo han hecho ya otras veces, por ejemplo, con la ley de violencia de género ya en el año 2004, que está bien otro texto completamente inconstitucional que proclama el derecho penal de autor, es decir, que condenar a las personas no por lo que han hecho, sino por lo que son, en este caso hombres, y esto, si lo han hecho en el 2004 y llevamos ya casi 20 Sí. años con esta ley realmente terrible, pues lo van a hacer con la ley de amnistía también, ¿no? Lamentablemente. La verdad que estamos hablando de todo esto y no parece que hablemos de España. Es difícil entender cómo todo esto está pasando en nuestro país. Es algo complicado de entender. Y como última pregunta, ¿crees que si se concediera esta amnistía podría haber un enfrentamiento civil en zonas como en Cataluña? Que estamos hablando de que una parte de Cataluña no quiere todo este lío. ¿Crees que se podría llegar a una confrontación? No creo porque aquí hemos tenido unas medidas de una pandemia en la cual nos han cerrado ilegalmente, le han inoculado a la gente experimentos genéticos y no han ni siquiera protestado, por tanto ellos saben que está realmente el pueblo completamente paralizado en esta cuestión, y no creo que haya ningún levantamiento ni nada por el estilo. Únicamente, además, expresamente deseo que no lo haya. Tenemos las herramientas del Estado de Derecho para luchar contra esto, recurrir, intentar denunciar, y bueno, no podemos movernos ni un milímetro más allá de lo que son las leyes y el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Porque, a ver, ha sido un auténtico placer y esperamos y estaremos muy atentos a todas las informaciones que provengan de vosotros y muy atentos. Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias, Salvador.